de manera similar a lo que es la granulometría, que ya la vimos en laboratorio, cómo se hace el procedimiento y lo vimos de manera teórica, ahora lo vamos a hacer para los límites de Atterberg. Y los límites de Atterberg nosotros también ya vimos cómo se hacía de manera procedimental en el laboratorio número 3. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un poco de teoría respecto a esto. Y una vez que terminemos esto, hasta ahí sería lo que es lo que entra en el certamen, hasta la unidad número 4, que son los límites entonces de Atterberg, y es complementario a lo que ya vimos en el laboratorio. Ya, los límites de Atterberg. Ahora recuerden bien que la granulometría me sirve para poder diferenciar una grava de una arena, y los límites de Atterberg me va a servir entonces para poder diferenciar un limo de una arcilla. Esa es la gran diferencia. Los límites de Atterberg, o de plasticidad también se denominan, llevan su nombre debido al químico suizo Albert Maurits Atterberg, que estudió el comportamiento de la arcilla a comienzos del año 1900, hace bastante tiempo. Atterberg trabajaba en la industria de la cerámica, por lo que le interesaba conocer el comportamiento de la arcilla al fuego. Con tal de evitar pérdida de material y el resquebrajamiento. O sea, Atterberg no estaba trabajando directamente con lo que son los suelos, sino que estaba trabajando con el material arcilloso. Bueno, Atterberg, luego de varios experimentos, determinó que existen dos variables para definir la plasticidad de las arcillas. Existe tanto el límite superior e inferior de plasticidad. Punto 3 dice que los límites de Atterberg solamente son utilizados en materiales con contenido de arcilla. ¿Qué significa eso? Yo les comenté previamente que la arcilla es la que le otorga plasticidad a un suelo. Un suelo que no tenga arcilla, por ejemplo, un limo, 100% limo con cero contenido de arcilla, a pesar de que sea fino, no tiene plasticidad. Lo que le otorga siempre plasticidad, lo que le otorga cohesión a ese suelo, van a ser el contenido de arcilla. Ahora, los limos no es nada más que partículas de arena que son mucho más finas, por lo tanto no tienen la característica de que se van cohesionando como la arcilla. La arcilla, aquí aparece la imagen, fíjense que son como láminas. Entonces, por ejemplo, si una arena que de por sí no tiene cohesión, tiene un alto contenido de arcilla, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que efectivamente se va a empezar a cohesionar las partículas. Esa es la gran característica de la arcilla. Ahora, en realidad eso no es que sea algo positivo, ¿eh? El tema de la cohesión, que se comporte como una masa de suelo, no es para nada positivo en la construcción. No es bueno trabajar con arcilla en la construcción por la cantidad de problemas que trae. Entonces aquí tenemos la imagen de una arcilla y sabemos que efectivamente esas son más que nada como capas. Por eso es que cuando llueve en realidad son prácticamente impermeables porque el flujo es muy lento. Entonces Atterberg dijo que existe el límite superior del flujo de viscosidad, también dijo que existe un límite líquido, o también conocido como límite inferior del flujo de viscosidad. Existe un límite pegadizo, en este caso el límite pegadizo, él se dio cuenta que era cuando la arcilla pierde adherencia a un plato metálico donde él realizaba los distintos ensayos. Después hizo el límite de cohesión, donde los granos de la arcilla dejaban de cohesionarse entre ellas. Siguiente era el límite plástico, que este también ya lo hemos visto. Y también se conoce como límite inferior del estado plástico. Y finalmente existe lo que es el límite de contracción, o también conocido como límite inferior de cambio de volumen. Entonces, Atterberg, a él le interesaba más que nada cómo se comportaba la arcilla porque él trabajaba con cerámica. Posteriormente, en los años 30, investigadores como Arthur Casagrande, que es el caballero de la cuchara, y Carl Terzaghi, que es el caballero que aparece en ADECA, estandarizaron los límites propuestos por Atterberg. Esto con tal de poder clasificarlos solo. O sea, la teoría que él aplicó para la industria de la cerámica la tomaron los investigadores Casagrande y Terzaghi. En este caso dijeron ya, efectivamente muy buena la teoría que él propone, pero nosotros vamos a ocupar esta teoría no para la cerámica, sino que para los suelos. De hecho, todavía se ocupa lo que hizo de Atterberg. Actualmente solo algunos de estos límites se utilizan para clasificación. Está el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. Este último en menor medida, mientras que los límites pegadizos y de cohesión son utilizados en la industria de la cerámica y la agricultura. O sea, nosotros en suelos vamos a ocupar el límite líquido y el límite plástico para clasificar. El límite de contracción se utiliza también en construcción, pero no para clasificar un suelo. Así que trabajamos con límite líquido y límite plástico. Ahora, los otros límites no significa que no se ocupen. Entonces, la teoría indica lo siguiente: si yo tengo un suelo seco y le voy añadiendo paulatinamente humedad, se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a partir del estado sólido
Y si yo aquí, como aparece en la flechita, voy aumentando el porcentaje de humedad hacia la derecha, el suelo se va a ir comportando de la siguiente manera. Va a tener un comportamiento sólido, va a tener un comportamiento semisólido, va a tener un comportamiento plástico, semilíquido, y finalmente cuando ya haya un exceso de agua, en realidad va a dejar de comportarse como un semilíquido y se va a comportar como un líquido. Entonces, existen diferentes humedades que son las fronteras, o sea, en otras palabras, los límites. Trato siempre de decirle que no es nada más que una humedad. No es un concepto nuevo, sino que no es nada más que nada menos que un porcentaje de humedad, que es lo que ustedes calculan. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el laboratorio número 3, lo único que hicieron fue calcular una humedad para cierto criterio. O sea, en otras palabras, los límites son humedades. Entonces dijimos que vamos de un sólido, semisólido, plástico, semilíquido y finalmente un líquido. Pero existen ciertas fronteras. Existe una frontera, así que nos damos cuenta que aparece como una nube. Existe una frontera de humedad en que un suelo se comporta de semisólido, se comporta de manera plástica, y de manera plástica se comporta a semilíquida. Entonces, esas fronteras que aparece tanto acá como acá son los límites. Entonces, el límite entre el semisólido y el plástico se conoce como límite plástico, y el estado entre el semilíquido y el plástico se conoce como límite líquido. Lo otro, fíjense bien, aquí yo dije que tengo el límite líquido y aquí yo tengo el límite plástico. Por lo tanto, si yo voy aumentando la humedad hacia la derecha, el límite líquido siempre debería tener un valor mayor al límite plástico. Por eso yo les dije que cuando ustedes calculen el IP, que es la resta del límite líquido menos el límite plástico, siempre va a ser positivo. Va a ser muy raro, en el peor de los casos puede ser cero. Pero si la resta les da negativa es porque se equivocaron en alguna parte. No puede ser eso. Y entonces el límite plástico, según la NSH 1517 parte 2 del 79, se define como una humedad, recuerden que es una humedad, expresada como porcentaje de la masa de suelo seca de un suelo remoldeado en el límite entre los estados semisólido y plástico. El límite plástico es el límite más bajo de la plasticidad de un suelo, y esto se determina conformando un cilindro de 3 milímetros de diámetro y que no sea capaz de reconstituirse. O sea, más que nada es tomar el ensayo de límite plástico, donde se hace la varilla de 3 milímetros de diámetro. Por otro lado, tenemos que el límite líquido, según la misma normativa, se establece como una humedad expresada como porcentaje de la masa de un suelo seco, de un suelo remoldeado entre los límites de estado líquido y estado plástico. Entonces el límite líquido se conoce según, bueno, se realiza según lo que es la cuchara de casa grande y está definido según la normativa como una humedad. Bueno, ¿cómo se obtiene el resultado, perdón, del límite líquido? Eso también lo vimos en lo que es el laboratorio 3. Y hay que tener ojo porque este ensayo, yo creo que, bueno, si hubiesen tenido que hacer todos los ensayos de suelo, este es el que más le hubiese costado. No es porque sea complicado, sino que porque es muy técnico, sobre todo cuando están comenzando a trabajar con material plástico. Es muy difícil llegar a que la cuchara, por ejemplo, que en esa esparcir el suelo de tal manera que quede parejo, que quede bien enrasado, etcétera. O sea, no es tan sencillo. El más técnico. Quizás no se ve tan complejo, pero de llevarlo a cabo sí cuesta bastante. Vamos a repasar entonces. Dice que la obtención del límite líquido se basa en el criterio base de que una mezcla de suelo se une a lo largo de al menos 1 centímetro con 25 golpes en el aparato de casa grande. O sea, teóricamente el límite líquido está definido que es el suelo que se junta 1 centímetro a los 25 golpes. Y solamente a los 25. Por eso es que nosotros buscamos efectivamente la humedad a los 25. Porque a veces puede dar menos golpes, a veces da más, pero que dé justamente 25 y se junte las dos partes del suelo en 1 centímetro. Fíjense que aquí nosotros dividimos el suelo, pero después lo que yo tengo que buscar es que se junte a lo largo de 1 centímetro. Y eso tiene que ocurrir justamente a los 25 golpes. A veces se junta 1 centímetro a los 15 golpes, a veces se junta 1 centímetro a los 19 golpes, a veces se pasa de los 19, no sé, por los 27 golpes. Por lo tanto, no hay un punto que si yo buscara que sea exactamente 25 golpes al suelo, yo podría estar perfectamente un día entero trabajando en el ensayo hasta que me dé 25. Ahora, para no hacer esto, lo que se hace en realidad es la curva de flujo. Bueno, recuerden que también tiene que tener una altura de caída de 1 centímetro y una velocidad de 2 golpes por segundo. O sea, tiene que cumplir con 4 criterios. Tiene que cumplir con el criterio de que la altura de caída sea 1 centímetro, con que se junte exactamente
1 centímetro, exactamente los 25 golpes y con una velocidad de 2 golpes por segundo. Entonces, para cumplir todos estos factores, se realizan varios ensayos, mínimo 3, y si no se cumple con los criterios, se confecciona una curva de flujo con tal de obtener el límite líquido. Entonces, tenemos que la altura de caída ahí, en ese caso, es de 1 centímetro. Ahí es donde se ajusta la manivela, en el punto máximo de caída. Ahí es donde se esparce el material. Después, con un acanalador, uno divide la muestra en dos. Y esas dos partes, después, cuando yo voy golpeteando, se van juntando. Y finalmente ahí ya están juntos. Y aproximadamente eso es 1 centímetro. Ahora, la parte de atrás del acanalador, este es el acanalador, aquí no se ve completo, pero la parte de atrás justamente es de 1 centímetro. Con eso mismo yo puedo verificar que cuando se juntan, yo pongo el acanalador acá y veo que sea al menos 1 centímetro. Con eso yo verifico. Y yo les dije, si es que no cumple, se hace una curva de flujo. La curva de flujo también en escala semilogarítmica. Si yo veo la escala, el eje X está en escala logarítmica, aquí aparece. Y va de 10, 20, 25, 30, 40, 50. Yo les digo que esto hacerlo en... Bueno, y de hecho ya lo hicimos en el laboratorio 3, cuando vimos el Excel. No es nada complicado. De hecho, nosotros vamos un paso más allá porque nosotros obtenemos esta recta. Fíjense que no se juntan los puntos, lo que hacemos nosotros en el Excel. Lo que hacemos nosotros es buscar una línea de tendencia en el Excel, y de hecho el Excel tiene la opción de que me da la fórmula incluso. Aquí no es necesario obviamente calcular la fórmula, pero nosotros nos basamos en que efectivamente el Excel nos da la fórmula para encontrar el valor exacto de esa recta que acabamos de hacer. Ahora, lo más común es no ser tan técnico en la realidad. Nosotros hacemos una curva, o sea, en realidad hacemos una recta que se llama curva de flujo, a pesar de que es una recta. Trazo una línea que distante los puntos y ahí busco el número 25. Fíjense que en este ensayo yo no tengo ninguno que me dé 25. Cada uno de estos puntos son los resultados. Y ninguno me dio 25. Aquí me dio 23, por ejemplo. Este podría ser 26 o 27. Aquí me da 32 aproximadamente. Pero ninguno me da 25. Así que lo que se hace, trazo una recta, una línea que distante, busco 25 y me da, en este caso, podría ser 42. Y aquí tenemos algunas palabras en inglés. Flow curve, entonces, curva de flujo. Liquid limit, límite líquido. Aquí number of flows, la cantidad de golpes. Y moisture content es humedad. Se equivocan bastante con respecto a humedad. A veces me ponen wet. Wet es mojado, no es húmedo. Moisture es la traducción, en este caso, correcta de humedad. Así que, bueno, tengan ojo también con eso, porque a veces cuando hagan la traducción hay palabras en inglés que la traducen mal. A veces, no sé, por ejemplo, pueden buscar suelo y a veces aparece como ground. ¿Ya? Pero entonces nosotros no ocupamos ese concepto de ground, sino que ocupamos el concepto de soil. Así que ojo en eso. Y me ha pasado bastante. De hecho, he trabajado con traductores que me traducen suelo como ground, que en realidad sí se podría subentender, pero como estamos hablando de suelo, hay que ser más técnicos todavía. Y en este caso se dice como soil, y en este caso no se dice wet, sino que se dice moisture. Ahí aparece. Entonces, en inglés. Ya, lo otro que me ha pasado también es que ponen como humidity. Eso tampoco funciona. Es moisture. No es ni humidity ni wet. Existe un método también denominado método puntual que no me gusta mostrárselos porque a veces es como una pillería en realidad este método. De en vez de hacer todos los puntos, aquí nosotros, por ejemplo, en el caso anterior, se obtuvieron 4 puntos. Pero este método me indica que también se puede hacer, pero solamente con un punto. Entonces ahí me ahorro bastante tiempo en el laboratorio. Quizá ahora no lo dimensionas porque nunca lo han hecho. Pero en el laboratorio si pueden, en vez de trabajar con 4 puntos, trabajar con uno, hasta la pega que se ahorra. Entonces también existe un método teórico que se llama método puntual. Y la siguiente fórmula, que el límite líquido es igual a humedad por n partido 25 elevado a tangente de beta. Entonces, lo único que tienen que hacer es obtener un punto. Cuando ustedes obtienen un punto, tienen tanto la cantidad de golpes como la humedad de ese punto. Lo único que tienen que hacer después es cambiar este tangente de beta. Aquí ya lo calculé, por lo tanto, es cosa de trabajar con cualquiera de estos autores.
Incluso hasta yo hice una investigación respecto a eso. Yo digo que 0.051 para los suelos al menos de la región. Así que también se puede hacer así. Ahora, si yo no se los pido en el certamen, lo común es hacerlo en base a la normativa, y la normativa me dice que tienen que hacerse los puntos y tiene que hacerse la curva. A menos que yo se los pida como método puntual, si yo les pido calculen según el método puntual el límite, tienen que calcularlo de esta manera. ¿Ya? Entonces dijimos que n va a ser la cantidad de golpes que ustedes obtengan de un solo punto, van a tener W de un solo punto, y el tangente beta lo reemplazan por cualquiera de estos valores. Ese es entonces el método puntual. Seguimos entonces con el índice de plasticidad. El índice de plasticidad no es nada más ni nada menos que la resta del límite líquido menos el límite plástico. Ahora, recuerden que las humedades van en un decimal. Cuando uno calcula una humedad, según el porcentaje, según la 1515, se podría hacer 15,1% dicha humedad. Para que se transforme a límite, todos los límites van en entero, por lo tanto este se transformaría a 15. Ahora, en otras palabras, si yo hago la curva, por ejemplo, la curva de flujo, estoy calculando el límite líquido, entonces me da que esto es 25 golpes, y me da aquí, les dije que esto sería 15.1 para el ejemplo. Cuando yo anoto el límite líquido, yo no lo anoto con decimal, yo lo anoto con entero. Tanto el límite líquido, tanto el límite líquido como el límite plástico van en enteros. Por lo tanto, eso conlleva que el IP también vaya en entero. Si me lo ponen como 15.1, por ejemplo, menos 13.8, y me entregan el resultado con decimal, eso va a estar malo. Tiene que ser todo en entero. Ahora no van a tener todo el puntaje para ese ejercicio. Dice, la plasticidad es atribuible al contenido de partículas escamosas de tamaño coloidal, en otras palabras, en la arcilla. Las partículas escamosas además son responsables de la alta compresibilidad y la baja permeabilidad de los suelos. O sea, un suelo con alta arcilla va a ser altamente compresible y va a tener una baja permeabilidad. Pues es que cuando llueve se acumula el agua en la parte superior. Puede definirse como la propiedad de un material a resistir deformaciones sin cambiar de volumen ni agrietarse. Cuando hablamos de plasticidad, la plasticidad se dice que es la capacidad de un suelo a resistir deformaciones sin cambiar de volumen ni agrietarse. Eso es como el gran concepto de la plasticidad. Si alguien tiene que explicarlo, es más que nada la propiedad de un suelo a resistir la deformación sin agrietarse. Obviamente no me interesa que se agriete en la construcción. Por otro lado, el índice de plasticidad es la diferencia de humedades entre los límites líquidos y plásticos. Este valor define el rango de contenido de agua en un suelo y su relación con el cambio máximo de volumen. Una aplicación importante del índice de plasticidad es clasificar un suelo. La próxima clase nosotros vamos a comenzar con lo que es la clasificación de un suelo. O sea, todo lo que hemos visto vamos a ocuparlo para efectivamente clasificar un suelo, para ver cuándo una grava, cuándo un limo, cuándo una arcilla o cuándo una arena. Y aquí tenemos más conceptos en inglés, algunas tablas. En base al PI. PI es Plastic Index o índice de plasticidad. PI es Plastic Index. Eso es índice de plasticidad. Y aquí tenemos algunas descripciones en base al resultado. Si tenemos un PI 0, eso se dice que el suelo es no plástico. También esto se anota. Según la normativa, esto se dice que es NP. No plástico o NP también puede escribirse. Si el resultado va de entre 1 a 5, se dice que es ligeramente plástico. Si va entre 5 a 10, dice que tiene una baja plasticidad. Si va entre 10 a 20, tiene una mediana plasticidad. Entre 20 a 40, tiene una alta plasticidad. Y si es mayor a 40, se dice que el suelo tiene una muy alta plasticidad. Esos son como valores que se utilizan. Respecto a los límites líquidos, el límite plástico y el límite de contracción, shrinkage significa contracción, tenemos según el mineral. Ahora, ojo con esto porque a veces ustedes piensan que los límites van entre 0 a 100. Eso no es así. Puede perfectamente llegar incluso a valores, si se dan cuenta de que el caso más extremo, puede
ser incluso 900%. Así que si es que llegan a calcular en alguna parte o les llega algún informe con un resultado de límite líquido 900, no se asusten porque eso puede pasar. No es para nada común, pero puede pasar. O sea, no hay una frontera. Y tenemos entonces, según el mineral, si tenemos morillonita puede ser de 100 a 900, el límite plástico puede ser entre 50 a 100 y el límite de contracción puede ser de 8,5 a 15. Bueno, así sucesivamente existen diferentes valores según el mineral. Más que nada quería mostrarles esta tabla para que sepan que no solamente va de 0 a 100. Por alguna extraña razón piensa que es de 0 a 100, pero no. Pueden ser valores mayores. Aquí incluso el límite plástico también ocurre lo mismo. Puede ser de 100 a 120, 130 a 140, por lo tanto no existe un punto que me diga va de 0 a 100. Siempre va a ser positivo, eso sí, nunca va a ser en ningún caso el valor negativo. Y ahí casi finalmente vamos a tener lo que es la actividad del suelo. La actividad de un suelo entonces dice que la propiedad plástica depende del agua absorbida que rodea las partículas de arcilla. Se puede esperar que el tipo de minerales arcillosos y sus cantidades afecten el resultado de los límites estudiados. Skempton observó que la plasticidad es directamente proporcional a la cantidad de arcilla de un material. Con base a esto definió entonces una cantidad llamada actividad, que es la pendiente de la relación mencionada. Entonces aquí tenemos otro concepto que se denomina actividad y es la relación entonces a la cantidad de arcilla de un material. Veamos el gráfico para que quede un poco más claro. A entonces significa actividad y P es el índice de plasticidad y entonces para calcular la actividad de un suelo se obtiene el IP y se divide por el porcentaje de la fracción de tamaño arcilloso. O sea, la cantidad, el porcentaje de arcilla en otras palabras. Esto no se puede obtener directamente de la granulometría porque recuerden que cuando yo hago la granulometría yo pierdo tanto los limos como la arcilla. Yo en ninguna parte tengo la opción de obtener el tamaño arcilloso. Existen otros ensayos para poder calcular esto. Incluso el hidrómetro me podría servir para obtener el tamaño arcilloso. Pero no me sirve la granulometría directamente según los tamices. Así que la actividad no es algo que se utilice mucho, pero sí para otros tipos de estudios se utiliza. Pero para clasificación la actividad no me sirve. Entonces, él hizo distintos ensayos, se dio cuenta que, por ejemplo, aquí tengo un tipo de suelo, que son los círculos blancos en este caso. Aquí tengo triángulos, y aquí aparecen los tipos de suelos que él utilizó. Y se dio cuenta que, por lo general, siempre tenía como una línea de tendencia. Así que esa pendiente, él la denominó como actividad. Y aquí está efectivamente el porcentaje de fracción arcillosa. Entonces ahí dice, no sé, aquí tengo un 22% y esa tuvo un IP de, no sé, podría ser un 23%. Y trazó ese punto. Y así sucesivamente hizo lo que es la actividad. Algunas actividades según los minerales. Tenemos las esmectitas, la hilita, la caolinita, la jaloicita, la oloicita, la atapulquita y la alófano. Y aquí tenemos alguna actividad. O sea, tampoco esto me sirve para poder clasificar el mineral. Porque si me da 0,5, en realidad podría ser perfectamente una hilita, podría ser una caolinita, fíjense que podría ser ese punto, ese punto, ese punto o ese punto. Por lo tanto, tampoco me sirve tanto para poder diferenciar un mineral. Y eso respecto a la actividad. Finalmente, y en base a lo que vimos esta semana en el laboratorio, que tiene que ver con la densidad relativa, aquí vamos a ver lo que es el índice de liquidez. El índice de liquidez se asemeja bastante a lo que es la densidad relativa, pero aquí ocupada solamente a los límites. Nosotros dijimos que teníamos, a ver, voy a dibujarlo. Nosotros dijimos que para la densidad relativa teníamos una densidad máxima y una densidad mínima. Y también yo tenía una densidad en terreno. Entonces yo dije que tenía una densidad mínima. Vamos a ponerlo con rojo. Tenía una densidad mínima. Yo tenía una densidad máxima también. Y finalmente tenemos una densidad en terreno, que es lo que yo estaba buscando. Densidad, voy a poner densidad sec.
la que se mide con el densímetro nuclear. Yo tengo valor máximo, mínimo, y yo veo dónde está lo que yo estoy controlando, si está más cerca del máximo o si está más cerca del mínimo. Este concepto yo también puedo aplicarlo a lo que es los suelos. Aquí lo voy a anotar con rosado. En este caso yo tengo un valor de límite líquido, que sería un valor máximo, porque dijimos que el límite líquido es mayor. Yo tengo un valor mínimo, que sería el límite plástico, y yo también voy a tener una humedad natural, y esa humedad natural va a ser la que va a estar entre medio. Por eso yo les digo que se asemeja bastante en teoría. O sea, en teoría yo puedo ver cuál es el valor máximo del límite, cuál es el valor mínimo del límite y la densidad, la humedad natural en qué punto está dentro de ese rango. Y la fórmula incluso es parecida. Fíjense que humedad menos límite plástico, dividido límite líquido menos límite plástico. Entonces el valor que se llama a dicha fórmula es el índice de liquidez. Y el índice de liquidez, si es menor a cero, ¿para qué me sirve esto? Más que nada para ver cómo se puede comportar un suelo. Y esto sí que es relevante, porque si el índice de liquidez es menor a cero, dice que demostrará fractura rígida al corte, ya que el contenido natural de la humedad es menor al límite plástico. Y en tal caso el suelo se puede presentar en un estado sólido a semisólido. O sea, ustedes ya pueden interpretar solamente con el índice de liquidez el suelo cómo va a estar, similar a lo que es la densidad relativa. Si la densidad relativa es próxima a 85%, el suelo va a estar en un estado denso, va a estar en un estado compacto, muy denso, puede estar suelto según el resultado. Si va de 0 a 1, va a tener un comportamiento plástico, que es el rango normal comprendido por la arcilla en estado natural. O sea, me sirve que tenga entre 0 a 1, o sea que se deforme pero que no se agriete. Y finalmente, si es mayor a 1, va a ser un líquido muy viscoso sometido al corte, ya que el contenido natural de humedad es mayor al límite líquido. Dichos suelos son muy sensibles al colapso de la estructura del suelo, por lo tanto hay que evitar que mis resultados sean mayor a 1. Pero es que mientras no sean alterados pueden ser relativamente fuertes. Obviamente si se construye ahí, ahí vamos a tener muchos problemas. Pero si se remoldean y se ve modificada su estructura original, entonces se comportará como un fluido con alta viscosidad. O sea, en este caso no me sirve para nada que el suelo tenga un índice de liquidez mayor a 1. Lo ideal sería que fuera entre 0 a 1 e incluso podría ser menor a 0. Pero si es mayor a 1, ahí ya tenemos muchos problemas. Bueno, aquí tenemos un par de ejercicios, pero esos ejercicios se los vamos a dejar al ayudante ahí que haga algunos ejercicios que son quizá un poco más complejos de estos que aparecen acá. Y creo que eso es todo, si no me equivoco. Sí, eso es todo. Ya vamos a dejar ahí para que después ustedes revisen y hagan algunos ejercicios y vayan estudiando para el certamen que es en 2 semanas más. Así que yo creo que la próxima semana voy a empezar a armar el certamen y eso lo vamos a hacer en ADECA. Yo les dije también la semana pasada que los primeros 45 minutos van a ser clase y después vamos a ver lo que es el certamen. Eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Ya, al parecer veo que no. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Recuerden, la próxima semana no tenemos clases. Sí, lo único que les voy a pedir es que me suban el informe, pero el laboratorio, el número 6, se va a volver a cambiar la fecha. Ahora, como se están cambiando bastante las fechas, ahí yo no voy a estar cambiando a cada rato el calendario porque como todas las semanas va cambiando un poco lo que son las fechas, así que yo les voy a ir mencionando más que nada por acá cuándo van a ser las nuevas evaluaciones. Eso sería entonces todo por esta semana. Nos vemos en 2 semanas más para el certamen. Si tienen dudas, me la hacen por... Profe, Dígame. el certamen, si bien las preguntas van a estar en ADEC, nosotros después vamos a tener que subirle algún documento o todo responderlo en ADECA. Va a depender de la estructura que consideren. En realidad, si les digo, ya háganme un ejercicio, y como sé que, bueno, en realidad depende del ejercicio. Si les digo que el ejercicio es de propiedad índice, ahí van a tener que hacerlo a mano, le sacan una foto y me la suben al ADECA. Ah, Pero ahora, tengan ojo que solamente se puede subir un archivo, así que si es que hacen un ejercicio largo, o a pesar de que no sea largo, les sale largo,
solamente pueden subir un archivo, por lo tanto, después ese archivo lo suben, o sea, pues si son dos imágenes, la pegan en Word y ese Word me lo suben. Pero tienen que tener ojo que solamente se puede subir un archivo, para que tengan consideración a aquello, porque me pasó el semestre pasado que yo les dije, ya súbanme el desarrollo, y me subieron solamente la primera parte porque la segunda parte no podían. O sea, algunos compañeros lo subieron en Word y ahí tenían todas las imágenes, pero a mí me sirve que me desarrollen todo el ejercicio completo, porque en realidad eso no me asegura nada que no lo hayan hecho, no lo hayan hecho completo. Entonces ustedes asegúrense que me entreguen toda la información hasta la hora de cierre del certamen. ¿Ya? No se relajen en ese sentido, porque yo no es que no les crea que no hayan realizado el ejercicio, pero ustedes tienen que demostrar que lo hicieron bien y en el tiempo correspondiente. Y eso es responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen que tomar todas esas consideraciones. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Estas clases están colgadas? Porque no las veo aquí en ADECA. Ya, eso están. A ver, vamos a. Ya, dijimos entonces que están en ADECA. Si nosotros vamos a videos, aquí en la parte de la izquierda, a menos que, aquí vamos a clase y ahí están las unidades que hasta Vale, o sea, esta semana. están en vídeo, no están así los PDFs, las Ah, no, los presentaciones en sí. PDF no. Los PDF, o sea, directamente no. Están como indirectamente dentro de esto de de las clases. Pero la clase en sí, el PDF o el Prezi que yo ocupo en este caso, no están en ADECA. Vale, ok, está bien. ¿Y Ya. le molestaría subir las presentaciones? Porque por estudiar me da más, es mejor, ¿sabes? Si no es molestia. Voy a pensarlo en realidad, porque esto como es un formato diferente el Prezi, que tengo todas mis presentaciones Prezi, si es en PPT no habría problema porque es más fácil. Pero estas están online. O sea, voy a tratar de compartirla, el link, para que puedan verla. Pero Vale, para eso creo que vale, tienen vale. que hacerse un usuario. ¿Vale? Voy a anotarlo y voy a poner compartir entonces las diapos. Compartir. O sea, lo único sería que ustedes se hicieran, bueno, en realidad no sé si sea necesario que se hagan un usuario, pero voy a compartirla online, porque estas yo las veo de manera online. Y ahí se las comparto entonces durante el día. Ya, chiquillos, entonces sería cualquier duda por correo. Que estén muy bien. Nos vemos.